Capítulo 17. Temperatura y calor. Tanto en un sofocante día de verano como en una helada noche invernal, muchos organismos necesitan mantenerse a una temperatura casi constante. Para esto, los organismos cuentan con mecanismos eficientes para controlar temperatura, pero a veces necesitamos una cierta ayuda. Un ejemplo, en un día caluroso, vamos a usar menos ropa para mejorar la transferencia de calor del cuerpo al aire y el enfriamiento por evaporación del sudor. Normalmente en un día caluroso vamos a tomar bebidas frías, ya sea con hielo, o nos sentamos cerca de un ventilador o en una habitación con aire acondicionado. En un día frío, lo que hacemos es usar ropa más gruesa o nos quedamos en interiores donde hay más calor. Si nosotros salimos de casa, lo que hacemos en un día frío es mantenernos activos y bebemos líquidos calientes. Entonces, este capítulo lo que nos va a dar son ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender la física atrás de todo esto y la física básica de lo que es el calentamiento y el enfriamiento. Entonces, ahí vemos dos imágenes donde hay un ratón con sus procesos de regulación, absorción de calor, liberación de calor, excreción de desechos y sobrantes y la ingestión de alimento. Tenemos una persona acostada en una cama que al estar en contacto con la cama, si la cama es conductora, hay una conducción, la persona también emite una radiación y también hay una cierta evaporación, ¿verdad?, del sudor de la persona. Para empezar hablando de este capítulo, vamos a hablar lo que es el concepto de temperatura y lo que es equilibrio térmico. El equilibrio térmico lo podemos ver en el funcionamiento de lo que son los termómetros de contacto, ya sea que tengan alcohol en su interior o también están estos que tienen mercurio. Entonces, cuando ustedes tienen un termómetro de mercurio o estos de alcohol y ustedes lo ponen en contacto con lo que quieren saber la temperatura, van a notar un movimiento del líquido o del fluido que tienen en el interior. Ese movimiento va a empezar a subir hasta detenerse y cuando se detiene marca la temperatura y nos va a decir a qué temperatura está el cuerpo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pues el termómetro tenía una temperatura, al ponerlo en contacto con el otro cuerpo, ambos igualan las temperaturas y llega a algo que conocemos como equilibrio térmico. ¿Por qué se da este equilibrio térmico? Bueno, esto lo explica la ley cero de la termodinámica, donde dice que si inicialmente, en este caso, podemos ver la imagen en A, C está equilibrio térmico con A y con B, podemos ver que entre C, A y B lo que lo separa es un conductor, entonces la energía térmica puede fluir por acá. Dice que si esos están en contacto, entonces existe un equilibrio térmico también entre A y B. ¿Verdad? Estaría pasando algo similar con lo de los termómetros. Y en el caso en donde ponemos un aislante, C está totalmente aislado de A y B, entonces A y B están en contacto, entonces llegan a estar en equilibrio térmico, pero A y B no están en equilibrio térmico con C. Entonces esto es más o menos lo que nos da a entender la ley cero de la termodinámica. Entonces, tenemos lo que son termómetros y escalas de temperatura. La escala Celsius y la escala Fahrenheit, como vemos en la imagen derecha. La escala Celsius se ayuda utilizando un cero. Entonces, este cero, ¿dónde lo colocan? Lo colocan en la congelación del agua pura. Entonces, hay un punto de congelación que es a los 0 grados centígrados, en donde normalmente vemos el agua congelarse, y un punto a los 100 grados, que es el nivel de la temperatura de ebullición. Entonces, tenemos 0 y tenemos 100. Dividimos eso entre 100 y cada unidad que nos da es lo que conocemos como grados. Entonces, 0 a 1 hay 1 grado. Y esto es lo que conocemos como escala Celsius. La escala de temperatura Fahrenheit es la que se usa normalmente en los Estados Unidos y lo que se coloca es, en vez de ser el poner el 0 en la temperatura de congelación, lo que ponen es un 32. Entonces los que antes era los 0 grados centígrados, acá lo colocan en los 32 grados Fahrenheit. Entonces podemos ver acá las dos ecuaciones que nos permiten convertir. La primera, que dice TF, T subíndice de F, es la temperatura en Fahrenheit, nos va a decir que es igual a 9 quintos por la temperatura en grados centígrados más 32 grados centígrados. Entonces, si nos dan los grados centígrados
y nos dicen que demos la respuesta en grados Fahrenheit, entonces sustituimos esa TC que tenemos ahí y nos da la TF. En la otra parte, como grados centígrados, tenemos 5 novenos, todo dentro de un paréntesis del TF menos 32. Entonces en ese TF sustituimos lo que son los grados Fahrenheit y nos daría en grados centígrados. Aquí les coloco dos ejemplos de diferentes termómetros. El primero es un termómetro con tira bimetálica, en donde podemos ver que consta de dos metales distintos. Cuando esos dos metales están en contacto con una cierta temperatura, uno de los metales se expande más que el otro metal y eso hace que tenga un cierto doblez y eso nos va a ir dando valores distintos de temperatura. En esta otra imagen tenemos un termómetro para arteria temporal y lo que hace es que mide la radiación infrarroja de la piel que cubre las arterias más importantes de la cabeza. Termómetros de gas y la escala Kelvin. Entonces, si quieren pasar de grados centígrados a Kelvin, pueden usar esta ecuación de acá, donde aquí tienen la temperatura en grados centígrados y lo que hacemos es sumar solo 273,15. Entonces, acá en la imagen vemos cómo tenemos una gráfica de presión contra temperatura a volumen constante para tres tipos y cantidades de gas. Entonces, estos gases, los tres son distintos. Entonces, lo que se logra identificar es que si se baja la presión del gas hasta llegar a algo aproximado a cero, todos los gases llegan a una cierta temperatura similar, a un límite, que es de menos 273,15 grados centígrados. Entonces, a eso es lo que conocemos como el 0 kelvins. Por eso, el 0 kelvins no tiene valores negativos. Esto sería lo más bajo que podría llegar un gas, ya que su presión en este punto sería de 0. De aquí para arriba empezamos a contar los kelvins. 100 kelvins, 200 kelvins, 300 kelvins, 400 kelvins y ahí seguimos contando. Los 0 grados centígrados está acá, que es aproximadamente los 273 kelvins que le sumamos a la temperatura en grados centígrados. Una forma de poder conocer cuál es la temperatura que va a tener un cierto gas en un momento dado a una presión determinada es con esta ecuación de acá, donde tenemos que la temperatura 2 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 entre la presión 1. Y de acá hacemos un despeje. Un ejemplo, si queremos encontrar la temperatura en un momento 2, despejamos acá. Entonces ocuparíamos el dato que va a tener ese gas a esa temperatura, la presión inicial y la temperatura inicial. En cuanto a la expansión térmica, ¿verdad? Podemos hablar de lo que es la expansión lineal. Cuando hablamos de expansión térmica, significa materiales que van a aumentar su tamaño ya sea por un aumento de temperatura o disminuir su tamaño por una disminución de temperatura. Cuando hablamos de expansión lineal, hablamos un cambio en términos de longitud. Entonces, este cambio va a ser proporcional al cambio de temperatura, donde alfa va a ser ese coeficiente de expansión lineal. Cada material va a tener un alfa determinado. Podemos ver acá el aluminio, que tiene un alfa de 2,4 por 10 a la menos 5, el latón de 2,0 por 10 a la menos 5, el cobre, el vidrio, esta aleación de níquel y hierro, el cuarzo y el acero. Entonces, la ecuación, como viene acá, de expansión térmica lineal, va a ser un delta L, que el delta L lo que quiere decir es un cambio de longitud, que es una longitud final menos la longitud inicial, y esto va a ser igual al alfa, que es el coeficiente, que depende de cada material. Esto tendrán que buscarlo en esta tabla que les coloco acá, para efectos de realizar un problema, el L sub 0 y el delta T. Este delta T sería
el cambio de temperatura, ¿verdad? Recuerden que como es un delta T, esto va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, entre más grande sea la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, ese delta T se hace más grande y por lo tanto va a haber una mayor expansión lineal. Para el caso de un cambio en el volumen, hablamos de lo que se conoce expansión de volumen. Acá les coloco como expansión de volumen es que si el aumento de temperatura no es muy grande, entonces existe un cambio de volumen que va a ser proporcional al cambio de temperatura y al volumen inicial de la sustancia. Tenemos un beta, que es el que conocemos como coeficiente de expansión de volumen, y este beta va a ser igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal. La ecuación es muy similar a la expansión lineal, donde tenemos un cambio de volumen que va a ser igual a ese coeficiente que dependerá de cada material por el V sub 0 y el delta T, que sería el cambio de las temperaturas. El esfuerzo térmico sería la fuerza que se está aplicando en un área determinada, ya sea una viga, vamos a hacer, aquí tenemos dos paredes, puede ser una viga que está tocando ambas paredes, entonces esas vigas en los dos lados están ejerciendo fuerzas en el área de la pared y eso se conoce como esfuerzo térmico y va a ser igual al negativo de una Y grande que se llama módulo de Young por el coeficiente de expansión lineal alfa y por el cambio de temperatura. Entonces, tenemos acá que si sujetamos rígidamente los extremos de una varilla para evitar su expansión, en el caso del dibujo es las paredes son las que están sujetando la varilla, para evitar su expansión o contracción y luego variamos la temperatura, van a aparecer esfuerzos de tensión o comprensión y estos vamos a llamarlos esfuerzos térmicos. ¿Qué es lo que significa? Que la varilla va a querer expandirse o contraerse, pero las abrazaderas no la van a dejar. Entonces, para un problema puede preguntarse que cuál es el esfuerzo térmico necesario para una varilla con una coeficiente de expansión lineal de tanto, el módulo de Young y un cambio de temperatura determinado que se dé. Ahora sí, podemos hablar de lo que es la cantidad de calor. Para la cantidad de calor, les coloco acá 4 características importantes sacadas del libro, donde la primera es que vamos a decir que el calor va a fluir espontáneamente. Cuando decimos espontáneamente es de forma natural eh, de un objeto de una temperatura más alta hacia otro de una temperatura más baja. No va a pasar de forma espontánea al revés. Nunca vamos a ver que un cuerpo con temperatura o algo de temperatura más baja, eso fluya hacia una parte de temperatura más alta. Un ejemplo de esto es como el dicho común de la gente que dicen que cierren la ventana para que no entre el frío. Entonces eso está mal porque el frío no puede entrar porque estaría de un aire que tiene una temperatura más baja pasando a un lugar donde tiene temperatura más alta. Esto contradice este principio. Entonces, otra cosa importante es que la cantidad conocida como caloría, ¿verdad? Caloría con C minúscula, se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Vean que es importante diferenciar esta unidad con C minúscula con la de C mayúscula. Varios científicos del siglo XIX aceptaron la idea de que el calor estaba relacionado con la energía. Entre ellos se destaca a un cervecero inglés que se llamaba James y su apellido, los Joules, es el que se utiliza para la unidad de energía. Joule determina que una cantidad dada de trabajo realizado siempre era equivalente a una cantidad particular de entrada de calor.
de forma cuantitativa, se encuentra que una caloría es equivalente a 4,186 joules. Aquí en estas imágenes podemos ver en la imagen A cómo el aumento de la temperatura del agua se da debido a que se está haciendo un trabajo en el agua. Vean que al bajar el bloque, que está en una polea, se da un cierto trabajo y empieza a moverse estas especies de hélices dentro del agua y esto genera un aumento de temperatura. Otra forma donde podemos ver un aumento de temperatura es en la imagen B, donde se enciende una llama y se da una transferencia de energía hacia el agua dentro del recipiente y lo podemos detectar con un termómetro. Entonces el calentamiento produce un mismo cambio de temperatura que si estuviera yo efectuando un trabajo sobre el agua, como sucedió con la imagen A. Entonces, ¿qué es el calor? El calor entonces lo podemos tratar como una transferencia de energía y ya sabemos que ese calor fluye del objeto caliente al objeto más frío. Entonces, es una energía la que se transfiere entre los dos objetos, por lo cual podemos definir el calor como la energía transferida de un objeto a otro que obedece una diferencia en temperatura. Si no hay diferencias en temperatura, entonces no hay transferencia de energía y se dice que los cuerpos están en equilibrio térmico. Aquí tenemos algunas conversiones importantes que se pueden usar en problemas y en la imagen podemos ver que el cuerpo que está en rojo tiene mayor temperatura que el cuerpo que está en azul y vemos la flecha de calor nos está indicando que esa transferencia de energía está pasando del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Ahora podemos definir dos conceptos importantes. Uno es calor específico y el otro es capacidad calorífica molar. Cuando hablamos de calor específico, estamos refiriéndonos a una cantidad de calor que es necesaria para elevar la temperatura de una masa de cierto material. Podemos decir que desde el siglo XVIII los experimentadores habían reconocido que la cantidad de calor que vamos a representar como Q mayúscula que se requería para cambiar la temperatura de un material era proporcional a la masa m del material presente y al cambio de temperatura. Y eso lo podemos ver en la ecuación de calor. Entonces podemos ver que entonces, si yo quiero ver cuánto calor necesito meterle a un material para que cambie su temperatura, necesito saber cuál es ese cambio de temperatura, cuál es esta C minúscula que es el calor específico y m la masa de ese material. Entonces este Q se va a incluir en los problemas cuando hay aumentos o disminuciones de temperatura. Ahora, podemos hablar de otro concepto que es capacidad calorífica molar. Este es útil cuando queremos describir cantidades de sustancias en términos de moles. Recordemos la cantidad mol que se vio en química. Entonces es muy útil cuando queremos usar esos moles en vez de la masa del material. Y la masa molar de cualquier sustancia que denotamos como M mayúscula, a esa M mayúscula le llamábamos peso molecular o masa molar. Y esto iba a depender de la masa de la molécula, no tanto del peso de esta. Entonces, si queremos expresar la masa como la multiplicación entre los moles y esa masa molar, podemos representar nuestro Q o el calor que le estamos metiendo al sistema para cambiar la temperatura como moles por masa molar por el calor específico por el delta T, que también podemos expresar de la siguiente manera: N por C por delta T. Y a esa C vamos a llamar como
capacidad calorífica molar. Acá tenemos un ejemplo de los diferentes calores específicos de varias sustancias que son importantes para poder resolver problemas, tenerlos pendientes. La masa molar también de esas sustancias y la capacidad calorífica molar. Vean que calor específico, la C minúscula, masa molar, la M mayúscula y capacidad calorífica molar, que era la C mayúscula. Conociendo estos conceptos, podemos hablar de lo que es calorimetría y cambios de fase. Cuando hablamos del término fase, lo hacemos para describir un estado específico de la materia. Entonces, la fase sólida, la fase líquida o la fase gaseosa. Un ejemplo con el agua. El agua existe en fase sólida como hielo, en fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua. A estas fases se les conoce desde la escuela como estados de la materia, ¿verdad? El estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Nosotros nos centraremos en estas tres. Cuando sucede una transición de fase, le vamos a llamar cambios de fase. Entonces, el cambio de fase es el momento en donde pasa de una fase sólida a una fase gaseosa o a otra fase. Para un material dado a una presión dada, la temperatura de congelación es la misma que la de fusión. Entonces aquí, cuando hablamos de temperatura de congelación, estamos hablando de temperatura de fusión. En esta temperatura única, lo que son la fase líquida y la sólida pueden coexistir en una condición llamada equilibrio de fases. Un ejemplo, cuando tenemos los 0 grados centígrados, que es el punto de fusión del agua, normalmente tenemos cubos de hielo y también tenemos agua. Podemos tener dos de estas fases. También existe un punto en donde pueden coexistir las tres fases y a este punto es lo que vamos a llamar como punto triple. Veamos acá un ejemplo, el punto triple del agua. En este punto podemos tener el agua como hielo, como vapor o como agua. Acá es importante ver esta gráfica de cambios de fase del agua. Entonces, imaginémonos el agua congelada. Vean que en el eje Y tenemos los grados centígrados y en el eje X el tiempo. Entonces, si tenemos el agua congelada a menos 25 grados centígrados, donde empieza la gráfica, podemos ver que hay una línea que aumenta, incrementa hasta los 0. Durante ese proceso, el hielo, porque el agua está en estado sólido, hielo, entonces en ese momento hay un aumento de temperatura desde menos 25 a 0. En ese proceso hay un cierto calor ahí actuando, que es el calor específico. Como es el calor específico que está actuando, en ese periodo el aumento de temperatura se da por un calor Q mayúscula, que es el siguiente, mc por delta T. Cuando llegamos a los 0, podemos ver que la gráfica ya no incrementa, sino que se mantiene constante. Significa que no hay aumento de temperatura. En ese punto aparece un calor que se llama calor latente. Entonces, los calores latentes, que se representa como más menos la masa por un L, que ese L es el calor latente. Ese calor latente es el que está interactuando en ese punto donde no hay aumento de temperatura, y como es el punto donde el agua está en la fase, en la fusión, el punto de fusión, entonces ese calor latente se conoce como calor latente de fusión, que normalmente es una L con un subíndice F. Podemos ver que después de un tiempo ya esa agua pasó de ser sólida a ser totalmente líquida. Entonces, cuando ya toda el agua es totalmente líquida, otra vez empieza a incrementar la temperatura y lo vemos acá en esta línea. Ese incremento de temperatura se da porque otra vez está presente el calor, ¿verdad? Pero el calor que es proporcional al calor específico
Y empieza a haber un delta T aumentando la temperatura hasta otro punto, que ya no es el punto de fusión, sino el de ebullición, donde en este punto deja de aumentar la temperatura, entonces aparece otra vez el calor latente, M por L. Pero en este caso sería el calor latente de evaporación. Entonces, durante ese proceso donde no hay cambio de temperatura, el calor que ingresa está cambiando la fase de líquida a gaseosa. ¿Y cuándo vuelve a aumentar la temperatura? Hasta que toda esa agua líquida pase a ser vapor. Una vez que pase totalmente a ser vapor, otra vez empieza a aumentar la temperatura y llegará a una nueva fase. Entonces, ya podemos hablar de lo que es el calor latente. Usamos un signo más cuando está entrando calor y usamos un signo negativo cuando está saliendo el calor. ¿Qué significa eso? Cuando entra calor, cuando el material se funde. ¿Qué significa? Que si yo lo tengo en estado sólido y pasa a un estado líquido, está entrando calor al hielo y está haciendo que ese calor que entra lo cambie de fase a una fase líquida. Entonces usamos un más M por L como el calor. Cuando usamos un menos, sería que lo tengamos ya sea un estado de vapor, ¿verdad? El vapor contiene mucho calor y el calor sale. Entonces, como sale, puede que pase a la fase líquida. Entonces, en este proceso tenemos que nuestro Q va a ser menos M por L. Y el L va a depender de la fase en la que estamos. Entonces, el calor de fusión es diferente para diferentes materiales y también varía un poco con la presión. En la ebullición o en la evaporación hay una transición de fase que es entre líquido y gas, ya sea que pasó de líquido a gas o de gas a líquido. En estos casos corresponde un calor de vaporización, LV, ¿verdad? Que es diferente al LF del calor de fusión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, cómo se ve la transferencia entonces de calor en un cambio de fase. Entonces aquí tenemos un vasito con agua en donde podemos ver que al inicio él es sólido y empieza a aumentar la temperatura. Aquí no hay presencia de calor latente, lo que hay es presencia del calor específico. Luego acá, como no hay aumento de temperatura, sí tenemos presencia de ese calor latente. Luego ya está conviviendo el sólido y el líquido. Cuando ya es totalmente líquido, empieza otra vez a aumentar temperatura. Aquí lo que hay es calor específico y luego se mantiene otra vez porque hay una mezcla entre líquido y gas, o sea que el calor que está entrando lo que está haciendo no es aumentando la temperatura, sino cambiando la fase del agua a que pase de líquido a gas. En este proceso también tenemos ese calor latente. Y después vuelve a aparecer el calor específico aumentando la temperatura. Entonces, una forma de saber cuándo hay calor latente presente es cuando no hay aumentos de temperatura. Aquí podemos tener una tabla de calores latentes a una atmósfera de presión. Recordemos que una atmósfera de presión es más o menos la atmósfera que hay a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces ya sabemos en qué puntos, vamos a subrayarlos acá con rojo, donde está presente, con amarillo, para que se vea mejor, donde está presente ese calor latente. Ahora subrayaré con morado donde está presente el calor específico. Ahora, una de las últimas partes de este capítulo son los mecanismos de transferencia de calor. Cuando hablamos de transferencia de calor de un sistema a otro, que ya sabemos que esa transferencia de calor espontáneamente se da del cuerpo caliente a un cuerpo frío.
Puede darse de diferentes maneras. Entre ellas vamos a ver tres que son conducción, radiación y convección. Cuando hablamos de conducción, decimos que la energía se va a transferir a través de colisiones moleculares entre las moléculas adyacentes en el material. ¿Verdad? Entonces hay un contacto material con material, entonces esa energía pasa del material al otro material gracias a que las moléculas están colisionando entre sí. Para darse esa transferencia de calor se necesita entonces la existencia de una diferencia de temperaturas. ¿Qué pasa si no hay una diferencia de temperaturas? Está en equilibrio térmico. La tasa de flujo de calor, que era una tasa, es una variación con respecto al tiempo. Entonces la tasa de flujo de calor va a depender del tamaño y forma del objeto. Los materiales conducen mejor en el calor entre mayor sea su constante conductividad. Entonces, aquí podemos ver cómo se vería esto. Esta H, que representa la conducción, que es una tasa, vean que es una derivada del calor con respecto al tiempo, o sea, cómo va variando ese calor con respecto al tiempo, y eso va a ser proporcional a esta K, que es la constante de conductividad, una A, que es el área, una TH y una TC, donde TH va a ser la temperatura alta, TC la temperatura más baja, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo que está a diferentes temperaturas. ¿Qué pasa si las dos temperaturas de los dos cuerpos son iguales? Entonces está en equilibrio térmico y podemos ver que esa resta es cero. Entonces H sería cero y no hay corriente de conducción. ¿Qué es L? L va a ser, ¿verdad?, la longitud en la cual estamos encontrando ese valor de H. Entonces tenemos esta otra forma de verlo también a H, ¿verdad?, donde este valor de R va a depender de la longitud del material y de la constante conductividad del material. Aquí tenemos una tabla con diferentes conductividades térmicas. Podemos ver que el aire es uno de los materiales con menos conductividad térmica, la plata con más conductividad térmica, y esto hace que se transfiera más rápido la energía. Entonces, si poníamos la mano en la madera y la mano en el metal, nosotros ponemos la mano en el metal y sentiremos frío, es porque hay una mayor conductividad que en la madera. Entonces, un experimento bonito para hacer en clases es preguntar la madera y el metal, cuál de los dos está con menor temperatura, y normalmente uno tiende a decir que el metal tiene menor temperatura por sentirse más frío. Sin embargo, ambos están en temperatura ambiente. Lo que pasa es que cuando usted coloca la mano en el metal, hay mayor conductividad, entonces usted pierde calor más rápido y usted siente esa ausencia de calor como frío. Entonces, si estamos en una montaña y sentimos frío, ese frío se debe a que estamos perdiendo calor. Ahora bien, a esa madera y ese metal ustedes pueden poner un cubito de hielo, y aunque parezca que no es así, el cubito de hielo se va a derretir más rápido en el metal, aun cuando el metal lo sentamos más frío. ¿Y por qué se derrite más rápido en el metal? Porque pierde más rápido el calor que tiene dentro el hielo en el metal que en la madera. Entonces, como la madera es aislante, el material, que en este caso es el cubo de hielo, tiende a mantenerse en su fase sólida por más tiempo que en el metal. La convección la vemos en lo que son los océanos, donde agua cálida, ¿verdad?, se mueve hacia agua más fría. La convección entonces es la transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido. El ejemplo de la imagen es el agua, puede ser el fluido, puede ser el aire también. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de calefacción domésticos de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo más de lo que es convección. En la figura 14.8 lo que tenemos son corrientes de convección en una olla con agua.
que se calienta sobre una estufa. Entonces, habrán partes donde están más calientes que otras dentro de la estufa y esas partes más calientes buscan movilizarse hacia otras partes más frías. La radiación sería la otra forma de transferencia de calor, en donde acá el calor se transfiere por ondas electromagnéticas. Se transmite energía desde el cuerpo radiante. La H, que sigue siendo la corriente de calor, bueno, en este caso ya no es por conducción, sino que por radiación, y va a ser proporcional a una A, que esa A representa el área, una E, que esa E es la emisividad, y ese factor E, esa emisividad, va a depender de qué tan bueno es el material o no para emitir radiación. Entonces, si hay un material con una emisividad muy alta, entonces es un material muy favorable para emitir radiación. El sigma que viene ahí es lo que se conoce como la constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor ya establecido de 5,67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Y la temperatura T que tenemos en la fórmula, T a la 4, es la temperatura del cuerpo. Entonces, si queremos ver cuál es la corriente de calor por radiación a cierta temperatura, entonces necesitamos conocer cuál es la emisividad de ese material y el área que estamos trabajando. Tenemos que si un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con su ambiente, su temperatura es constante, este cuerpo deberá seguir emitiendo y absorbiendo radiación con la misma rapidez. Si la temperatura del cuerpo y la del ambiente son distintas, entonces habrá un flujo neto de energía radiante. Si un objeto está a temperatura T1 y su entorno a una temperatura distinta, la tasa neta de ganancia o pérdida de energía con el tiempo está dada por esta ecuación. Entonces tenemos esta otra ecuación que ya nos habla un poquito de lo que pasa si el entorno tiene una temperatura distinta al cuerpo, donde delta Q entre delta T es una tasa, transferencia de calor a través del tiempo. Y vemos que es igual a otra vez a la emisividad, a sigma, la constante de Stefan Boltzmann, el área, y la resta, pero era cada una de las temperaturas a la 4 de las temperaturas. Cuando tenemos un valor positivo de H, que ¿quién es H? Bueno, H es esa tasa que tenemos acá, esto es H. Estamos hablando de salida neta de calor del cuerpo. Si H es menor que 0, entonces tenemos un caso de entrada neta de calor al cuerpo. Acá dejo problemas recomendados, ¿verdad? Estos de acá son preguntas recomendadas, ejercicios recomendados y problemas recomendados para que los intenten hacer. Muchas gracias.